Acompáñame ahí en su Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1, y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es tu carácter? Este es el título de nuestra enseñanza número 6 de nuestra serie Tiempos Peligrosos. Mire, y el día de hoy, de verdad, estamos viviendo estos tiempos demasiado peligrosos en donde, pues, ahora sí que, si nosotros no estamos afianzados a la palabra de Dios, pues entonces usted va a sucumbir ante el mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ¿ya lo tiene? Ya lo tiene, muy bien. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice, también debes saber esto. Le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo de 40 años. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, estos tiempos, pues hemos estado hablando de los tiempos peligrosos que se han acercado, ¿verdad? Hemos visto las circunstancias que están a nuestro alrededor, el mundo, cómo está cambiando, cómo cada vez más y más, o sea, la inmoralidad se está metiendo al marco legal de todo esto, ¿sí? Entonces dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero engañarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Fíjate, este es un marco que da el apóstol Pablo acerca de los últimos tiempos de los hombres, cómo van a ser amadores de sí mismos, ¿sí? De cómo va a estar la humanidad, cómo la humanidad va a tener estas características. Y bueno, y aquí la pregunta es para nosotros, porque este marco que nos acaba de mencionar el apóstol Pablo, que le dice, Timoteo, ten cuidado, Timoteo, porque en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, habrá hombres con estas características, hombres y mujeres con estas características. Y la pregunta para nosotros es, y la pregunta que yo te hago a ti es, y la misma pregunta para mí es, ¿verdad? Es, ¿cuál es el carácter tuyo? ¿Cuál es tu carácter en estos tiempos finales, en estos tiempos en donde nosotros estamos siendo bombardeados por todos lados por un sistema de inmoralidad tremendo? Bombardeados por televisión, medios de comunicación, el WhatsApp, o sea, Facebook, o sea, por todos lados está la inmoralidad. Tú te das cuenta, por todos lados está la parte de llevarte a pecar. Por todos lados está la parte de que, pues haz lo que quieras, ¿verdad? Vive la vida bien. O sea, no te dicen vive la vida loca, te dicen vive la vida bien. O sea, porque solamente hay una vida. Pues claro, hay una vida, pero lo que no entienden esas personas es que hay una vida eterna. Hay una vida efímera que se desaparece, que se escapa, pero hay una vida eterna en donde Dios nos ha prometido a los que le amamos a Él, que vamos a estar con Él ciertamente. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él vino a mostrarnos al Padre. ¿Se acuerda ahí en Juan cuando le dice a Felipe, a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y le dijo Jesús, ay Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes ¿y no le conoces todavía? O sea, ciertamente Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús vino a mostrar las características del Padre, en pocas palabras. Y el apóstol Chava nos dio una excelsa explicación de los nombres de Dios. Y dijo Chava, el pastor Chava dijo esto. O sea, Jesús vino a mostrar el carácter de Dios. Y ciertamente Jesús no vino a decir el nombre de Dios es este, ¿no? Por eso Jesús decía, yo les muestro al Padre en mí. Jesús estaba mostrando el carácter de Dios reflejado en Él mismo, en Jesús mismo. Mismo carácter que tú y que yo debemos de manifestar. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu carácter en estos tiempos tan peligrosos en donde de una o de otra manera te puedes desviar fácilmente de la voluntad de Dios y decir que eres cristiano, pero hacer tu propia voluntad? ¿Cuál es tu carácter? Y si tú vas a un diccionario y defines la palabra carácter, pues la definición en un diccionario dice así: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias
que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o una colectividad. Que esto se distingue de los demás. También significa, y tiene una segunda acepción de la definición, naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Ese es el carácter. El carácter es algo que nos distingue. El carácter es algo que te distingue a ti. Tú tienes un carácter propio, un carácter que te va a distinguir a ti. El carácter de Juan no es el mismo carácter que de Pedro. El carácter de Ana no es el mismo carácter que el de Miriam. El carácter tuyo como esposo es diferente al carácter de tu esposa. Estaremos de acuerdo con esto. Tenemos ciertas similitudes, pero también tenemos una personificación personal de cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, el carácter que Dios está demandando de un hijo, de un verdadero siervo, es un carácter el cual se tiene que ver de la misma manera en China y de la misma manera en México. Y este es el carácter que el mundo no puede entender, pero que nosotros como hijos de Dios debemos de entender porque nosotros estamos pegados a la misma vid. Por eso, ¿cuál es el carácter que tú tienes el día de hoy? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que dice acerca del carácter la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? No nos interesa lo que dice el mundo secular en el diccionario RAE, pero nos da una muestra perfecta de lo que significa carácter. Ahora, ¿cuáles son los rasgos que tú, que yo debemos de manifestar en nuestra vida cristiana? Yo creo que los rasgos son rasgos los cuales nosotros manifestamos siendo hijos de Dios y que te llevan a poder empatar con tu hermano. Es por eso que cuando tú llegas a otro lugar, pues te das cuenta que el hermano, pues, tiene una afinidad con él o no. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta que cuando llegas a un lugar, de repente, que personas que no conoces, y de repente comienzas a platicar, y de repente sientes que ya las conoces? ¿Te ha pasado? ¿Y esto por qué es? Porque hay el mismo rasgo de carácter. ¿Y cuál es este carácter? Pues bueno, lo vamos a estar analizando, ¿verdad? Acerca de esto. Mire, si bien hay una numerosa lista de lo que acabamos de leer de segunda de Timoteo capítulo 3, una lista enorme acerca de las características que definen a los hombres que no siguen a Jesús. Esto es cierto, hombres amadores de sí mismos, hombres calumniadores, intemperantes, violentos. Bueno, usted vea en su alrededor cómo está esta lista que marca aquí el apóstol Pablo en primera de Timoteo, se va a dar cuenta, segunda de Timoteo, perdón, se va a dar cuenta que realmente usted lo puede ver en su alrededor. Pero hay algo que nos debe de prender el foco de alarma a nosotros, que no solamente son hombres de afuera, sino que la advertencia que Pablo le da a Timoteo son para los que están dentro de la iglesia. Esto es triste. Dice, en los últimos tiempos habrá hombres que no sigan a Jesús, sino que sigan sus propios deseos, sus propios intereses. Y aún hombres que dicen seguir a Jesús y que están dentro de la iglesia buscan sus propios intereses. La advertencia de Pablo a Timoteo no era por los de afuera, hermanos, era por los que estaban adentro. Hombres amadores de sí mismos, hombres que toman la fe de los hermanos para complacerse, para deleitarse, para buscar un beneficio. Dan una muestra de piedad con una apariencia externa, un vocabulario cristiano convincente, pero que rehúsan realmente el hecho de aceptar la realidad de vivir una vida cristiana, una vida en santidad, una vida en integridad. Hombres que están dentro de la iglesia, que parecen cristianos, que hablan como cristianos, que se comportan aún como cristianos, pero que realmente su vida no da un fruto verdadero. Hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, que el apóstol Pablo está dando advertencia a Timoteo. Jesucristo dijo, es necesario que dentro de la iglesia crezca trigo y cizaña. Esta parábola es increíble. En la mañana les decía, es increíble, porque la cizaña es idéntica al trigo. La única diferencia es que al final el trigo da un fruto del trigo, ¿verdad? Y la cizaña está hueca, no da nada. Pero ¿hasta cuándo se identifica la cizaña? Hasta que ya ha madurado.
De la misma manera, en la iglesia es necesario, porque no podemos quitar la escritura, las palabras de Jesús. Es necesario que en la iglesia crezca trigo y cizaña. Mientras menos cizaña mejor, pero es necesario que crezca, porque dice que va a crecer a la par. O sea, puede haber un hermano que esté creciendo, o sea, realmente como hijo de Dios, y puede haber otro que no sea hijo de Dios, pero que le guste la predicación del evangelio, que le guste las palabras de la Biblia, que le guste la forma como nos comportamos, pero que realmente nunca haya entregado su vida a Jesús. Y va a crecer a la par contigo en conocimiento, va a crecer a la paz contigo en estatura, es más, hasta va a poder estar sirviendo contigo en el ministerio, pero resulta que era cizaña. Por eso por el fruto se conoce realmente a un verdadero hijo de Dios. Por eso es necesario que la persona que está a tu alrededor muestre ese fruto y que tú muestres ese fruto. Esto va a dar muestra de tu carácter, de a quién estás siguiendo tú. Si realmente eres un hombre amador de ti mismo o eres un hombre amador de Dios. El carácter es algo que nosotros debemos de manifestar en nuestra vida cristiana. Si tu vida cristiana no está sometida a la santidad, a la integridad y a la comunión para con Dios, es muy difícil que podamos decir que realmente somos hijos de Dios. Es muy difícil que nosotros podamos decir que nosotros somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque no manifestamos el carácter de Cristo. Y si Cristo nos ha dejado evidencia de cómo debemos de comportarnos, es así como debemos de caminar nosotros. Mas sin embargo, en estos tiempos finales, en estos tiempos en donde la iglesia busca su propio beneficio, no hablando solamente de los líderes y de los pastores, sino de la propia iglesia, busca beneficio propio, hombres amadores de sí mismos, no importándoles los demás hermanos, las demás personas, sino que buscan sacar un bien en común. Bueno, hay hombres y mujeres que se han infiltrado a la iglesia, que solamente están buscando, ¿verdad? Que se dicen ser cristianos, que tienen apariencia de piedad, que tú los ves y hablan un lenguaje cristiano, pero que tú los ves y que están ubicando al que tiene más dinero. Él tiene más dinero. O sea, ¿cómo voy a llegar con él? Y llega, comienza a platicar, le comienza a platicar sus problemas, 1, 2, 3 veces, pero su finalidad es, ¿sabe qué, mi hermano? Présteme unos 10,000 pesos porque estoy en angustia, estoy desesperado, ¿verdad? Y llega y el hermano, bueno, aquí está, hermano. ¿Y qué sucede? Lo estafa, ya no regresan. Y si la iglesia es grande, bueno, pues, a ver, ya me estafé a ya ahora voy con ahora voy con voy buscando, voy mirando, hombres amadores de sí mismos, y se dicen ser hijos de Dios, se dicen ser cristianos, pero en realidad son hijos del diablo, hijos de Satanás, que solamente emplean con artimañas y con esa vileza, pues sus deseos para sí mismo. Y no solamente los lobos que entran, los hermanos que entran, sino también los mismos líderes, pastores también, que utilizan esto también para un beneficio propio, mis hermanos. Y esto, la Biblia nos habla a nosotros, que nosotros debemos de discernir precisamente a estas personas. Debemos de discernir los tiempos que estamos viviendo y sobre todo debemos de discernir nuestro propio carácter, nuestro propio comportamiento, nuestra propia conducta, mis hermanos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, también habla y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Le dice algo muy interesante también. ¿Ya lo tiene? Le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo le está hablando del arrebatamiento, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, Pablo vuelve a dar otra instrucción y dice, nadie te mueva en tu forma de pensar, ni por palabra, ni por espíritu, sino que estar atento, porque el Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía.
Y preguntamos el día de hoy, ¿cómo está la apostasía en la iglesia? La apostasía está todo lo que da. O sea, la apostasía la estamos viendo en hombres amadores de sí mismos, hombres que han dejado de lado el amor al Señor Jesucristo y que se han volcado en el amor hacia sí mismo, volviéndose de cristianos humanistas, volviéndose a esta parte en donde buscan sus propios beneficios, no buscando el beneficio conforme a la Escritura, sino su beneficio propio. Dice el apóstol Pablo, también dijo Pablo por ahí, dijo, porque nadie busca lo de Cristo Jesús, sino que cada quien busca su propio beneficio. Filipenses 2:21. Entonces, mis hermanos, o sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que buscas del Señor? ¿Estás buscando el beneficio de un milagro? ¿Estás buscando el beneficio de que Dios te conceda algo? Ahora, si ese es tu pensamiento, déjame decirte que estás mal. Si tu pensamiento es, yo necesito estar en la iglesia para que Dios cumpla y supla mis necesidades económicas, estás mal. Si estás en la iglesia para decir, es que yo quiero estar en la iglesia para que Dios supla mi necesidad de una pareja, estás mal. Si estás en la iglesia pensando, estoy en la iglesia para que Dios supla mi necesidad de un trabajo, estás mal. La necesidad de un verdadero hijo de Dios es estar en completa comunión con Dios, estar en consagración con Él, y lo demás viene por añadidura. Pero ¿cuántos podemos entender esta parte? Cuando nosotros no entendemos esta parte, es muy fácil nosotros que seamos desviados de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos lo nuestro propio, es muy fácil que llegue otra persona y nos seduzca con un evangelio falso. Y esto lo estamos viviendo en la iglesia el día de hoy. Iglesias en donde ya no se predica la palabra de Dios, mejor predicamos un libro de humanismo, predicamos mejor psicología, predicamos mejor pues otras cosas, pero no predicamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios les ofende. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios transforma los corazones, transforma las vidas. O sea, tú no puedes pensar que la palabra de Dios es obsoleta, tú no puedes pensar que la palabra de Dios necesita una reforma. La palabra de Dios no necesita nada de esto. Lo que necesitas tú es entender realmente el carácter de Cristo en tu vida. La Escritura nos dice que todo cristiano debe de tener un mismo carácter, una misma manera de pensar. Y fíjate, eso es interesante. O sea, tú, yo, todos los cristianos debemos de tener una misma manera de pensar. Debemos de tener una afinidad, si bien nos identifican las características, nuestros rasgos como seres individuales, pero siendo cristianos nos tiene que identificar algo, el amor hacia Cristo, el amor hacia los demás, el amor hacia el prójimo. Esto nos debe identificar a ti, no me debe identificar a mí. Y realmente esto lo tenemos que llevar en la práctica, no solamente decirlo de dientes para afuera, no solamente venir, sentarnos y decir, bueno, yo ya soy hijo de Dios, yo no hago nada, y con una cara de apatía. No, necesitas entender lo que Dios quiere de tu vida. ¿Sabe que la mayor inmadurez de un cristiano es quedarse sentado esperando a Jesús? ¿Sí? Cuando el Señor te dio tantas herramientas y tantas tareas para que tú trabajes en la obra. Pero hay muchos cristianos inmaduros que se quedan en la inmadurez y se quedan sentados en su silla solamente y dicen, yo aquí me quedo, yo ya soy hijo de Dios, yo el día que llegue al cielo voy a llegar al cielo. Pues sí, pero cuando llegues allá te vas a dar cuenta de lo que te perdiste, porque Dios ha destinado para ti galardones, premios, ¿verdad? Coronas, recompensas para los que sigan perseverando, pero no para salvación, sino para aquellos que sigan perseverando en la voluntad de Él, en hacer su propia voluntad del Señor Jesús, no en la tuya propia. Y la Escritura dice que todos debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de Dios mismo. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos dice? ¿Una parte? Todos. ¿Y eso le incluye a usted? Pues le incluye a usted, me incluye a mí, me incluye a todos los cristianos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjate lo que dice, a la unidad de la fe. Y alguno puede decir, bueno, pastor, yo acepté a Cristo, yo ya entregué mi vida a Cristo, todos estamos en la unidad de la fe. Pero la fe no solamente recae solamente en haber reconocido a Cristo.
La unidad de la fe no recae solamente en haber hecho tu oración y que realmente tú te hayas convertido y realmente tú seas hijo de Dios. La unidad de la fe va más allá, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y toda la Escritura está llena de fe. Fe en la obediencia, fe en hacer la voluntad de Dios. Necesitas fe para creerle a Dios. Necesitas fe para todo. Y esto te habla de que esta fe salvadora que Dios te dio es esa misma fe por la cual tú vas a poder tomar la Escritura, tomarla para ti y creer en lo que Dios ha dicho para tu vida. Todos tenemos que llegar a esta fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios está escondido desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tú necesitas conocer la Biblia. Todos debemos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. He aquí un gran problema, pastor. Dice que tengo que llegar a ser un varón perfecto, una mujer perfecta. ¿Cuántos varones perfectos y mujeres perfectas hay? Y dices, no puedo ser perfecto. Claro, estoy de acuerdo contigo. Nadie es perfecto. Pero analicemos esta parte, porque en varias ocasiones la Biblia nos habla y nos dice que usted y que yo vamos a ser perfectos. Y bueno, y siendo muy espiritual decimos, bueno, el Señor nos ve perfectos a nosotros. Y esta es una realidad, el Señor te ve perfecto, porque el Señor te perfeccionó a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. El Señor te perfeccionó, te justificó, te redimió, te dio esta perfección a ti. Pero no habla en un futuro, habla en un presente. Está hablando en un presente. Hasta que llegues a esta estatura de ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe, mis hermanos, nos refiere a nosotros como perfectos. Y esa es la pregunta, ¿acaso podemos ser perfectos nosotros? Y la respuesta es, pues que sí. Pero analicemos realmente qué significa esta parte. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que hasta que tú no seas perfecto no vas a poder hacer esto, ¿verdad? Alguno se puede justificar con eso diciendo, bueno, es que yo no soy perfecto, pastor, por eso yo no hago buenas obras. Pues no se refiere a eso precisamente, porque la palabra perfección que nosotros utilizamos es una palabra en nuestro español donde perfecto pues significa sin doblez, o sea, derechito, o sea, sin ninguna imperfección, ¿verdad? Eso identificamos nosotros como perfecto. Y la Biblia dice que tú tienes que ser así. Pues ya nos la pusieron muy difícil. Pero el Señor dice que así vamos a llegar. Mateo 5:48 dice también, sed pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate nada más. Dice que nosotros debemos de ser perfectos como mi Padre Celestial. Y no les estaba diciendo, no se preocupen, en un futuro van a ser perfectos. Trabajen en ello. Bueno, entonces, ¿qué se refiere a la palabra perfecto? Esta palabra perfecto es una palabra del griego, teleios, que significa completo, significa alcanzar madurez y significa maduro. Perfecto, teleios. La palabra del hebreo es la palabra tamín. Palabra perfecto, la palabra tamín del hebreo, que significa entero, íntegro y recto. Entonces, tomando estas acepciones, si nosotros volvemos a leer los versículos, Mateo 5:48, sean ustedes perfectos. Ya toma otro significado. Sean ustedes íntegros, sean completos y sean maduros. Ya toma otro significado. ¿Podemos ser completos en Jesús? ¿Cómo vas a ser completo en Jesús? Conociéndole cada vez más, vas a tener ese complemento. ¿Puedes ser maduro? Sí, lo podemos alcanzar, ¿verdad?
y podemos ser rectos en nuestro andar y nuestra conducta, entonces no es imposible, ¿verdad que no? No. Pero la palabra perfección que nosotros tenemos en mente es imposible para nosotros. Pero cuando vemos esta parte donde el Señor nos dice a nosotros, a fin que ustedes sean rectos, sean completos, sean enteros y sean maduros, está hablando que debemos ser completos, maduros y enteros en Él. Entonces es algo que nosotros sí podemos hacer. O sea, Dios está diciendo sean tamín, o sea, sean enteros, sean completos ustedes en mí. O sea, sean perfectos en mí. Déjeme leerle Efesios 4:13 en la versión Palabra de Dios para Todos. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe. ¿Estamos unidos en la misma fe? Amén, eso es verdad. En el mismo conocimiento del Hijo de Dios. ¿Estamos? Amén, también. Debemos de seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Esta versión lo tradujo la palabra perfecto como maduro, y está bien porque es la sección del griego. O sea, hasta que todos seamos, ¿qué? Maduros. ¿Y cómo vas a alcanzar la madurez, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo vas a alcanzar creciendo y cómo vas a crecer? O sea, los niños que tenemos arriba, si los bajamos aquí, no van a entender nada, ¿verdad? Porque no han madurado. Los niños tienen que estar a su nivel y ellos van a ir madurando conforme ¿qué? Conforme pasa el tiempo, conforme van conociendo la misma escritura. Ahora, esto no quiere decir que usted va a decir, ay, pastor, es que yo soy inmaduro porque apenas tengo 5 años en el evangelio y sigo haciendo los mismos pecados. No, usted no me va a poder decir eso. Usted va a alcanzar madurez conforme usted vaya conociendo la palabra de Dios y Dios se le vaya revelando su vida. Usted va a ir madurando. Y este crecimiento y esta estatura que usted va a llegar va a ser precisamente porque Dios le está dando a usted las herramientas para que usted pueda madurar y que su comportamiento sea diferente. Es por eso que en muchas iglesias hay muchos enanitos espirituales. Enanitos que todos se enojan. ¿Por qué? Porque ya pasó la mosca, porque no cantaron la alabanza que les gustó, porque no vinieron del color los de la alabanza del color que querían. O sea, y son bien inmaduros, no han crecido. Ya se enojaron porque el hermano no los saludó, ya se enojaron porque el pastor no dijo buenos días, o sea, ya se enojaron porque el pastor se equivocó, o sea, ya se enojan por todo. ¿Y qué es lo que sucede? Es inmadurez. ¿Conocen estos hermanos en las iglesias? Muchos hay, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 14, así no nos portaremos como niños, ve. O sea, la Escritura nos dice a nosotros, o sea, madura, conoce a Dios y así no te vas a portar como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrado por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función, así todo el cuerpo crece, se fortalece por el amor. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Ojo, lo que está diciendo Pablo, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían según sus pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes, no entienden, se ciegan a escuchar, por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Esto lo tiene en su versión. Es del versículo 13 al versículo 20. Pero aquí está más entendible. Palabra de Dios para todos. Efesios capítulo 4, 13 al 20. Ahí lo tiene. Eso es lo que dice su Biblia, la versión 60, en un lenguaje más sencillo. O sea, dice Pablo, tomen la advertencia. No vivan como los gentiles. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos como los gentiles?
¿Cuántos de nosotros en nuestro diario vivir estamos anhelando lo que hacen los de afuera? ¿No has entendido que tú ya no perteneces a este mundo? Que tú no perteneces a este reino. Tu reino es celestial. Y tú eres un embajador. Decía la semana pasada, tú eres un rey sacerdote, eres un embajador de Cristo. Y tú debes de manifestar ese carácter de Cristo en tu vida. El cristiano debe de ser maduro, el cristiano debe ser íntegro, el cristiano debe ser completo en Dios. Porque si no tiene estas características, y si el Señor viene por nosotros en el arrebatamiento, tú no te vas a ir. Recuerda que Cristo viene por una novia madura, no viene por una niña. Jesús viene por una novia precisamente. ¿Y cuál es tu carácter? ¿Cómo te comportas en el mundo? ¿Qué das a demostrar? ¿Quién eres tú? ¿Qué demuestras con ellos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos de andar? Santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Advertencia. Pedro dice, tomando en cuenta todo, ustedes deben de ser maduros, deben de ser íntegros, deben de ser completos en Cristo. Pero ustedes, cuando vean estos tiempos finales, como lo dijo Pablo, uniendo la Biblia, dijo Pablo, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, calumniadores, sí, intemperantes, hombres que están afuera, pero que se han metido a la iglesia, y que ustedes tienen que discernir precisamente a estos hombres para no caer y ser llevado por estos hombres. Y dice, no se comporten con los de afuera. ¿Por qué? Porque estos hombres los van a llevar a ustedes a comportarse como los de afuera. Porque hablan como ustedes, se comportan como ustedes y piensan ellos que tienen revelaciones especiales. Por eso son seducidos y llevados y engañados. Por eso en las iglesias usted puede ver cómo hay iglesias donde las personas son engañadas, pensando que cae polvo de oro, diamantes de los cielos. Y son engañados y son llevados a promiscuidad y son llevados a tener relaciones ilícitas y no sucede nada. Son llevados a antros y lugares donde no te preocupes, no va a pasar nada, emborráchate, te emborrachaste con el pastor, tienes foro abierto, no te preocupes por nada de esto. No, hombres y mujeres inmaduras que se dejan llevar precisamente por esos hombres amadores de sí mismos, y por eso nosotros debemos de tener la capacidad de discernir para no comportarnos como los de afuera, poder discernir lo que quiere Dios de nosotros. Y en este discernimiento ahora también dice, cuando vean que los tiempos se han acercado, ustedes compórtense de una manera correcta, para que cuando el Señor venga por ustedes, el Señor los halle sin mancha. Sus vestidos deben de estar limpios, como estos vestidos de la novia, ataviada, ¿verdad?, preparada para su Señor. Esta palabra aspilos es la palabra que se traduce de mancha del griego y significa sin contaminación. Pedro le está diciendo a la iglesia, le está diciendo,
cuando ustedes vean estos tiempos, los tiempos que se están acercando, las circunstancias que hay en el mundo a su alrededor, ustedes deben de estar sin contaminación. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? El pecado. Ustedes y yo debemos de estar perseverando, luchando en contra del pecado, porque sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Sabemos cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, sabemos cómo debemos de vivir en nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos hacia los demás. Porque usted sabe lo que dice la Biblia acerca de cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios. Y tal vez alguno puede decir, bueno, pastor, ¿y cuál es mi carácter? ¿Cuál es el carácter que yo debo de manifestar? Bueno, pues Jesús nos dice a nosotros cuál es el carácter y nos dejó las instrucciones para que nosotros nos comparemos precisamente y miremos y sigamos sus pisadas. Jesús nos muestra el carácter del Padre, nos muestra el carácter de Él mismo y nos muestra el carácter que nosotros en la unidad de la fe, en ese conocimiento pleno de Dios, vamos a llegar a la madurez, a estar íntegros, enteros y completos en Él. Porque Él lo dejó establecido. Así que vamos a analizar cuál fue el carácter de Jesús y cuál es nuestro carácter. Y si tenemos que cambiar nosotros en algo, hagámoslo ya. Porque Pedro dice que cuando venga el Señor en el arrebatamiento de su iglesia, tú tienes que estar sin contaminación. No vas a poder decir, Señor, pero es que yo no podía, no. Porque tú le acabas de decir al Señor, todo lo que estorbe de mi vida, quitaré. ¿O fue una mentira lo que le acabas de decir al Señor? ¿O lo quieres hacer? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y analicemos en este momento si nosotros estamos maduros para poder ser arrebatados por el Señor y estamos cumpliendo con los requisitos de esta madurez, de este carácter. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Aquí está la más clara muestra del carácter cristiano. Aquí vamos a poder identificar el carácter de un cristiano. Vamos a poder identificar nuestro carácter en la figura de Jesús. En este pasaje donde Jesús le lava a los discípulos los pies. Capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso Jesús dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado los pies a ustedes, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido,
Mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo al final. Ciertamente aquí nos muestra Jesús, dice Jesús una parte interesante. En el versículo 12 dice Jesús, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes saben lo que hizo Jesús? Pues bueno, pues le lavó los pies. Y dice, si ustedes hacen esto, pues hacen bien, ¿verdad? Dice la Escritura. Mire, y hay en algunos lugares, algunas iglesias que lo hacen literalmente, que se lavan los pies los unos a los otros. Yo no sé si usted lo practicó alguna vez, si usted le lavó los pies a un hermano, porque pues dice aquí la Escritura, pero no se refiere a esto. Se refiere a que nosotros actuemos como el Señor actuó. ¿Y cómo actuó Jesús? Actuó en 4 pasos: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. 4 características que usted y que yo debemos de tener para manifestar nuestro carácter cristiano. Primeramente, el Señor se humilló, tuvo humildad. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que bajarse al trabajo más vil. O sea, para un judío, el lavarle los pies a un invitado, el tocar la suciedad, ¿verdad? Ese le correspondía, ¿sabe a quién? Al siervo, pues de menor categoría. Eso le correspondía, o sea, el siervo que ahora sí que estabas, pues casi relegado, ¿no? Pues a ti te toca lo más feo, ¿no? Así. Y Jesús tomó este papel. Tomó el papel del siervo más bajo para poder lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién tomó ese papel? Dios mismo, nuestro Redentor. La palabra humildad es una palabra que se traduce del griego tapeinofrosune, que significa modestia o humillación de mente. Fíjate nada más, tú tienes que tener esto en tu vida. Tienes que ser humilde, tienes que tener modestia, tienes que tener esta humildad, humillarte de tu propia mente. ¿Por qué de tu propia mente? Porque no me va a dejar mentir que en muchas ocasiones nosotros nos vemos superiores a los demás. Qué difícil es poder hacerle algún favor a algún hermano. Voy a hablar entre hermanos, algún hermano que tú sabes que a lo mejor pues no le vas a sacar nada y no tienes ningún provecho ni beneficio, como se dice por ahí en el mundo. Entonces el hermano, oye hermano, fíjate que necesito que me ayudes, tú tienes tu camioneta, hermano, ayúdame a cambiar unos muebles, ¿no? Y ves al hermano y dice, no tengo tiempo, hermano. Pero no vaya a ser el que tenga dinero. Oye, necesito, ¿cuándo? A la hora que quieras. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué actuamos de esta manera? Si el Señor Jesucristo tomó el papel más bajo, se humilló a sí mismo para lavar los pies a sus discípulos. Por eso Pedro respingó. Pedro dice, ¿tú estás haciendo el trabajo, Señor? Espérate, eso le toca al sirviente, no a ti. Pero dice, tú no entiendes, Pedro. Y no, Pedro no entendía, como muchos de nosotros no entendemos que la humildad es parte de nuestra condición como cristianos. Mira, una cosa es que tu personalidad sea una personalidad, bueno, gallarda, ¿verdad? Que camines y sea tu personalidad. Pero una cosa es que seas soberbio. Porque Dios no te va a despersonificar. Porque también yo he conocido hermanos que dices, ay, ese hermano se me hace que es bien orgulloso. ¿No le ha pasado? Y ya cuando lo traes, dices, oye, qué buena onda es el hermano. Dices, es bien buena onda. ¿No le ha pasado también? Pero debemos de tratarlo. Pero el carácter que va a reflejar, que va a demostrar cuando lo tratas, es el carácter de Cristo. Es el carácter que tú debes de tener. Nuestros pensamientos, cuando nosotros nos comparamos con alguien, mis hermanos, cuando tú te comparas con otra persona, tú siempre vas a salir adelante. Eso no es humillarte de tu mente. Humildad, lo que hizo Jesús, es que tú te compares con Cristo. Cada vez que tú vayas a hacer algo que tú creas que tú
mereces algo o que tú necesitas más que los demás, compárate con Cristo y a ver cómo sales. Cuando tú haces esto, ahí vas a comprender la verdadera humildad y ahí te vas a dar cuenta de algo, que tú no mereces nada y que todo es por gracia. Pero claro, cuando tú te comparas con otra persona a tu alrededor o te comparas con tu esposa o con tu esposo, ¿sabes una cosa? Siempre vas a salir adelante. ¿Por qué? Oh, pues yo soy mejor, ¿verdad? Es que mi esposa es una gritona y yo no, yo me controlo, ¿verdad? Y tú como dices, ay no, pues soy más santo, ¿verdad? Dices, yo sí me controlo. Compárate con Cristo y te vas a dar cuenta de que te falta mucho y el Señor te va a decir, ¿y por qué te comparas con ella y no conmigo? ¿Tienes humildad? Ay, es que me falta, Señor, ¿verdad? Compárate con Cristo. Te pido que cuando tú digas, es que ya no te aguanto, es que no te soporto, chiquillo del diablo, chiquilla del diablo, ya no te aguanto, ya te habías de ir de aquí, ya no te aguanto, te soporto. A ver, espérate, antes de que te pongas así, compárate con Cristo y si Cristo se humilló, ¿cómo es la manera como le tienes que contestar a tu hija? Con humildad. Así tiene que ser. Y mira, si Cristo le hubiera gritado, tú grítale. Si no, humíllate, ten humildad, ten esa mente de Cristo. En segunda instancia, Jesús demostró mansedumbre. ¿Manso con quién? Con Judas. A sabiendas de que él lo entregaría, fue manso con él, que aún hasta él mismo, a Judas, Jesús le lavó los pies, al mismo traidor. ¿Tú eres manso? A pesar de que sabes que la otra persona te está ofendiendo, que en tu trabajo te está poniendo el mal con el jefe, ¿eres manso con esa persona cuando lo ves? ¿O eres del típico que lo ve y dije, ojalá y te mueras? Y lo ves así, ¿verdad? Pero eso sí, eres el cristiano del domingo, ¿verdad? Ni humildad ni mansedumbre está. Pero eso sí, eres el cristiano del domingo. Mansedumbre se traduce del griego praos, que significa ser gentil y significa también, por implicación, manso o humilde. Van muy pegadas, ¿eh? La humildad con la mansedumbre. Como lo traduce la Biblia, es que tu comportamiento debe de ser con amabilidad y con cortesía. Si tú supieras que un hermano de aquí te puso dedo para que alguien te matara, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues, ¿qué dices? Me lo descabecho para que se le quite yo primero, ¿no? Porque fue lo que pasó. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Y cómo actuó? Con humildad. ¿Cómo actuó? Con mansedumbre, con cortesía, con amabilidad para con él. Fíjate nada más. Esta es la capacidad de un cristiano, es la cualidad del cristiano, para poder controlar todos sus instintos, todas sus pasiones de bajo control y decirle, gracias Señor, porque me puedo controlar. Es en el hecho que tú sabes que la otra persona está hablando mal de ti y tú llegas con la otra persona y lo saludas. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Aunque tú sepas que él está hablando mal de ti, tú le hablas bien. Controlas ese deseo de decirle hasta de lo que se va a morir. ¿Cómo está su carácter? ¿Qué pasó? Como en un barquito, digan todavía, estamos en el barco. Bueno, pero Dios nos da la oportunidad. Tenemos que ser completos en Él. ¿Cómo hay tanto que trabajar, verdad, hermano? Yo también cuando estuve haciendo eso dije, ahorita que lo estaba otra vez diciendo, oh, le falta tanto, Señor. Ya ven por mí mejor. O sea, pero a esto tenemos que llevarnos realmente.
¿Sí? Esta mansedumbre también la podemos ver nosotros reflejada en un animalito salvaje cuando es domesticado. Sobre todo en los caballos. Los caballos tienen unos bríos cuando son estos caballos que son rejegos. Hombre, tienen unos bríos que el jinete lo monta una, lo monta dos, lo monta tres y los tira. A mí me gustaba, tuve un trabajo donde mi jefe tenía caballerizas y me gustaba ver al caballerango cómo domaba los caballos, los metía en el palenque y estaba dando vuelta y luego se subían. Hombre, le daban unas arrastradas buenas. Yo decía, yo no me subía ya, pero llegaba el momento en que domaba al caballo y cualquiera se podía subir. Yo nunca, siempre me han dado miedo los caballos. Y mira, se subía el patrón, que ni lo agarraba, no lo agarraba una vez al año, pero lo obedecía, ¿verdad, Jerry? Se subía y mira, lo obedecía y yo, ¡qué bárbaro! Después de haberlo visto con esos bríos, con ese porte, con ese orgullo el caballo, porque el caballo es orgulloso, así como los cristianos, orgulloso del caballo con esos bríos. Por eso el Señor nos pone freno y cabeza. ¿Se acuerda cuando dimos la enseñanza de cómo caballos o mulos? Así, entonces veía un caballo domado, domesticado, tranquilo, mansito el caballo. Por eso la mansedumbre. Así tenemos que llegar nosotros a controlar nuestros bríos. Y Jesús nos lo demostró en el momento que le lavó los pies a Judas. Fíjate nada más. Híjole, tu peor enemigo, ¿no? Imagínate nada más todavía lavarle los pies. Qué bárbaro, ¿no? Es como tu peor enemigo hoy, invitarlo de comer durante tu estancia en lo que te van a matar, ¿no? Qué tremendo. Pero fíjate hasta dónde tiene que llegar nuestro carácter. Es el carácter que tú tienes que mostrar, que demostrarle al Señor. Yo sé que a los jóvenes les cuesta más trabajo lo que estoy diciendo ahorita. ¿Verdad, Chuy? Ellos. Ya ven, no lo va a negar, qué bueno. O sea, a todos, miren, pero no nada más a él, a todos nos cuesta trabajo. A la edad que estemos nos cuesta trabajo. Porque hay diferentes áreas en las que nos cuesta trabajo. Y sobre todo si tú eres jefe, patrón, dueño, cuesta trabajo también. La tercera característica, cualidad que debe tener un hijo de Dios, un cristiano, su característica debe tener paciencia. Ya nos desinflamos, ¿verdad? Ahora sí. Paciencia. Paciencia, que viene de la palabra griega macrotsumia, que significa longanimidad. De longaniza, siempre me encanta la longaniza. O sea, ve una longaniza como es larga. Pues así tiene que ser su paciencia. Larga. Esta palabra se traduce de soportar, de aguantar, de tener clemencia. Fíjate nada más de dónde viene. De tener un temperamento largo. Y en cada una de ellas aplica humildad y mansedumbre para que puedas tener paciencia. ¿Sí? Jesucristo tuvo mucha paciencia con el más rejego de los apóstoles, con Pedro. Pedro le dice, ¿qué? ¿Me vas a lavar? No, hombre. Ya me lo imagino al Pedrito. No, hombre, tú no me lavas nada, ¿verdad? Y dijeron, no, hombre, hasta crees como tú, que te fuiste ahí. Yo me imagino, o sea, Pedro no nomás le dijo, ay, Señor, no, se ha de haber aventado su letanía al Señor. Le dijo, no, hombre, ¿cómo crees? Si ese trabajo... Y el Señor debe haber estado, ay, Pedro, no entiendes, Pedro. Así ha de estar el Señor con nosotros en muchas ocasiones. Mira, el Señor es paciente con nosotros. Mira, porque nosotros nos habla una, nos habla dos, nos habla tres, cuatro, cinco. Nos habla muchas veces y el Señor, con esa paciencia, gracias a Dios que tiene mucha paciencia, mira, nos está viendo, ay, hijo, ¿hasta cuándo vas a entender? ¿Verdad? Y así como Pedro, mira, tuvo paciencia ahí y tuvo paciencia en la siguiente respuesta que le dice Pedro. No, pues si es así, cuando dice, Pedro, tú no entiendes esto, si no hacemos esto, tú no vas a tener parte conmigo. No, espérame, si no es así, no, pues nada, no los pies, sino todo, Señor, báñame. Ay, Pedro, imagínate la paciencia del Señor. O sea, imagínate esa paciencia. Y tú con el primero te vuelve de chocolate, jarrito tonalá.
La primera truena, sí. Ya cuando tu esposa te dice, mi amor, ve por la leche. No pudiste haberla comprado antes, ¿verdad? Mi amor, ve por las tortillas. ¿Por qué? ¿A poco no? Dices, bueno, ya luego, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está la humildad, la mansedumbre y la paciencia? La paciencia del cristiano es aquella que no se da por vencida, mis hermanos, sino que es perseverante. Es una paciencia que no se da por vencida ante ninguna situación de desánimo, de sufrimiento, de desilusión, sino que es perseverante hasta el fin. Esta paciencia es como si nos asemejáramos nosotros a unos pequeños cachorritos juntamente con un perro gigante. Imagínese usted, ¿ha visto usted alguna escena donde tienen un Rottweiler y por allá a su alrededor hay unos chihuahuitas? Sí, y el chihuahuita está, muérdele y muérdele, y así está, ¿no? Y el otro, y el perro de una sola mordida se come el chihuahua. Pero lo volteé a ver así como que, ay, otra vez. Y ahí está que quiere jugar el chihuahua con un Rottweiler de 80 kilogramos contra uno de 1 kilo. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Eso de ese animal es paciencia. Es paciencia y soportar. A pesar de todo, así debemos de ser nosotros. Tener esa paciencia de soportar ante el sufrimiento, ante la prueba, ante la desilusión. Debemos de ser pacientes y esperar en el Señor, que el Señor contestará nuestras oraciones. Lo que más nos falta a nosotros, mis hermanos, es paciencia. Bueno, nos falta todo, ¿verdad? Pero nos falta paciencia. Mira, necesitas ser humilde para que puedas ser manso. Necesitas humildad y mansedumbre para que puedas tener paciencia, para que puedas aprender y que para que en ese momento, cuando llega a tu vida la situación difícil, seas paciente y digas, Señor, en ti confío, Señor. Señor, hazme conocer tu pacto, ¿no? Cantábamos también, ¿verdad? Porque el pacto se lo revelará a aquellos que confían en Dios. ¿Tú confías en Dios? Entonces Dios te revelará su voluntad para ti. Paciencia, muy importante en la vida del cristiano. Pero qué curioso, ¿verdad? A veces no soportamos ninguna clase de injurio ni de nada nosotros. Nos prendemos como mechita. En cuarta instancia, el Señor demostró el amor. Demostró el amor. Amor que viene de la palabra ágape. Amor sacrificial. Eso es lo que significa ágape, amor sacrificial. En el griego hay 4 palabras para el amor. El griego lo define primeramente como el amor philos, filial, que es el amor entre amigos, ¿sí? El amor eros, que es el amor entre la pareja, entre los esposos. Y hay el amor storge, que es el amor entre la familia, es un amor familiar. El sublime, el cuarto, el último, el que Jesús nos demuestra a nosotros y que nos da a través de su muerte, en esa muerte y en esa resurrección, es el amor ágape. El amor sacrificial, el amor sufrido, el amor que no truena, el amor que a pesar de la situación que esté viviendo, es un amor que no se quebranta. Ese es el amor que tú y yo debemos de tener los unos a los otros y debemos de manifestarlo. No es un amor meramente emocional, sino que es un amor verdadero. Y Cristo lo tuvo al morir por nosotros, porque Él sabía que en esa última cena, que en ese lavamiento de los pies, Él iba a ser entregado. Y Él pudo haber huido. Él pudo haber dicho, no, Señor, yo no, Señor, yo aquí no estoy, yo mejor me voy por estos pecadores que no quieren entender. Vamos a llegar al 2017 y casa de oración, ¿no quieren entender? Él pudo haber huido, pero Él decidió por amor sacrificarse, darnos vida eterna, salvación, redención a través de su sangre. Este es el amor que nosotros debemos de manifestar en nuestro corazón. Ese es el amor que nosotros debemos de manifestar a los que están a nuestro alrededor. Ese es el carácter del cristiano. Ese es el carácter de un hijo de Dios verdadero. Ahora, comparemos
¿Tu carácter en esos últimos tiempos se parece a lo que Jesús nos enseñó o se parece a lo que Pablo exhortó? Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, intemperantes, hacedores de lo malo. Compárate, ¿dónde estás? ¿Hacia qué lado te inclinas más de la balanza? En el momento que tú comiences a trabajar en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia y en el amor, con esas 4 características, tu vida va a ser totalmente diferente y vas a poder entender plenamente lo que Dios quiere para ti. Y vas a conocer a Dios, vas a conocer a Cristo, vas a conocer, ahora sí, el nombre de Dios, reflejado en el carácter. Pero no es para que se condenen, tampoco se queden tan serios. Este carácter que tú debes de manifestar es un carácter en el cual tú tienes que perseverar. Es un carácter que debemos de reflejar. Ahora, yo no creo que usted se quede y diga, ay no, pues es que pues yo soy del otro lado, soy como amadores de sí mismo, soy como un hijo del diablo. No, usted está perseverando, está luchando. Gócese, anímese, animémonos unos a otros, mis hermanos, porque estamos luchando, estamos perseverando y el Señor nos dice, persevera. Al que persevere, al que venciere, dice el Señor, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Estoy leyendo la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:12. Mis hermanos, hay para todo aquel que persevere, que luche, hay recompensas y Dios te las está dando, te las está poniendo a ti. Lo único que tú tienes que hacer es acatar la voluntad de Dios, madurar, ser completo, ser tamín, ser teleios, completo en el Señor, íntegro en el Señor, sin mancha, apartándote del pecado, luchando todos los días en contra del pecado, perseverando en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia y en el amor del Señor. Este es el carácter que debemos de reflejar cada uno de nosotros, porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros a obtener esa madurez, la cual Jesús nos dejó como ejemplo a nosotros, para que nosotros demos fruto y manifestar realmente la condición de nosotros en la vida del Señor, para agradar a Dios en todo. Y si tú haces eso, el Señor que está en los cielos va a decir, he ahí mi hija amada, he ahí mi hijo amado, y entonces vamos caminando conforme a la voluntad de Dios, perseverar día a día en el caminar cristiano, mis hermanos. Esto nos habla de estar perseverando, de estar luchando, de estar caminando. Si tú todos los días estás luchando en contra del pecado, estás, sí, a lo mejor no eres lo suficientemente humilde al 100%, pero estás luchando y quieres tener esa humildad y dices, Señor, ya la regué, Señor, ayúdame. ¿Qué crees que va a hacer el Señor cuando tú reconoces? Te va a ayudar. Porque Dios no desecha un corazón contrito y humillado, jamás. O sea, si tú dices, Señor, ¿sabes qué, Señor? Me falta paciencia, pues ahí vienen las tribulaciones, para que tengas mucha paciencia. ¿Sí? ¿Te falta humildad? Ahí vienen las pruebas y las tribulaciones. O sea, dale gracias a Dios porque Dios te ha metido en la escuela para graduarte, porque vas a obtener humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Esa es una ventaja enorme de lo que tenemos nosotros, cuando lo puedes entender, porque todas las cosas nos ayudan para bien a todos aquellos que somos sus hijos. Si tú puedes entender, entonces vas a decirle, Señor, gracias. ¿Estás listo entonces para caminar como cristiano? Pues caminemos. ¿Eres un verdadero cristiano o eres una copia barata? ¿Qué eres? ¿O eres un amador de sí mismo? ¿No? Entonces, pues adelante, caminemos perseverando para tener ese carácter que Cristo quiere que nosotros manifestemos, y sobre todo en estos tiempos, en los últimos tiempos que se han acercado, tiempos de apostasía, y que no seamos movidos por todo viento de doctrina. No se deje mover por las astillitas de Cristo, por el agua bendita.
No se deje mover porque voy a mandar mis pecados al muro de Jerusalén. No, no necesita nada de eso. Necesita solamente hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Y sabe, Dios lo va a recompensar. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque demuestras tu amor para con nosotros que somos tus hijos. Señor, tú has dicho que nunca nos abandonarías, que tú estarías con nosotros siempre hasta el fin, Señor, de este mundo, mi Dios. Señor, nosotros lo creemos, Señor, y queremos practicar, poner en verdad por obra y por práctica esto que acabas de enseñarnos. Queremos ser humildes, queremos manifestar esa humildad con todos nuestros hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. Queremos manifestar mansedumbre, Señor, ser mansos, Señor, tener esa capacidad de dominar nuestros más bajos instintos, Señor, nuestras emociones, mi Dios. Queremos ser también, Señor, pacientes con todas las personas, mi Dios. Queremos tomar tu ejemplo, Señor, de esa paciencia con la cual tú fuiste paciente con cada uno de tus discípulos, Señor. Queremos tener ese temperamento largo, Señor, para poder entender lo que tú nos demandas a nosotros. Y sobre todo, queremos caminar en amor. Queremos manifestar ese amor que tú has derramado en nuestros corazones para poder mostrarlo al mundo, para poder mostrar este carácter que tú nos has dado, para que las personas que están en el mundo que no te conocen, Señor, puedan voltear la mirada a nosotros y puedan ver en nosotros algo diferente, algo de lo cual ellos carecen. Pero, Señor, reconozco también que me hace falta la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, mi Dios. Lo reconozco, Señor, y te quiero pedir humildemente, hoy sí, Señor, humildemente, que me ayudes a poder caminar en humildad, que me ayudes, Señor, a poder entender que tengo que llegar a la estatura del varón perfecto. Quiero caminar en esa integridad, ser completo en ti. Quiero tener madurez, Señor. Ya no quiero ser un niño inmaduro que de todo se enoja. Ya no quiero ser un niño inmaduro que por cualquier situación, Señor, me aparto de ti, me enojo y volteo la mirada a otras cosas que no es a ti. Señor, ayúdame, Señor, a poder comprender, mi Dios, a poder entender, Señor. Señor, tómame, Señor. Tómame, Señor. Toma mi vida, Señor. Y realmente, Señor, quiero hacer un compromiso contigo hoy, Señor. Realmente puedo entender que hoy, Señor, te he alabado, te he adorado, Señor, y te he dicho, Señor, toma mi vida, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Esto implica, Señor, que vendrán pruebas, que vendrán dificultades, que vendrán aflicciones, mi Dios. Pero sé que es con una finalidad, es para madurar, es para complacerte a ti, es para que tú puedas ver en mí, Señor, tu carácter, Señor. Señor, hoy, Señor, te entrego todo, Señor, mi ser. Y enséñame y dime qué tengo que quitar de mi vida, Señor. Y lo quitaré, Señor. Lo que no te agrade, Señor, dime, Señor. En tus manos me pongo, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Quiero vivir diferente. Sé que me costará, Señor, pero sé que contigo puedo. Ayúdame, Señor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, heme aquí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues denle un aplauso al Señor, ¿no? Bueno, y a caminar en integridad.
¿Sí? Ya no se enoje. Desarrolla el carácter cristiano. Los que vayan a ir a León, por favor, con Saúl y conmigo, ¿no? Para ponernos de acuerdo en los autos, para ver cuántos van sin autos y cuántos van con autos. Por favor, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves en Salamanca, el miércoles aquí, sí, Dios.